Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estamos? Este es la segunda emisión de Mesa de Análisis y en esta ocasión vamos a conversar sobre la Convención HAS para los jóvenes adultos solteros de México que se acaba de llevar a cabo la semana pasada. Bueno, pues resulta que los jóvenes tuvieron un gran evento a nivel nacional. Supimos que estuvieron inscritos alrededor de entre 12 y 13,000 jóvenes. Imagínense eso, ¿no? Y ahorita nos están acompañando como invitados algunas personas que tuvieron que ver con el evento. Estamos sus anfitriones, mi nombre es Salvador Vázquez y también nos acompaña Sofía García, quien es anfitriona. Hola Sofía, buenas tardes. Sofía desde la Ciudad de México. Luz Hola, María buenas tardes. Luz María Rodríguez, quien está en la ciudad de Monterrey, y ella fungió como expositora dentro de la convención. Entonces, además de coanfitriona, está como para platicarnos sobre la experiencia que ella vivió. Y uno de los expositores también de la convención es el hermano Raúl Tapia Zavala. ¿Cómo está, hermano Raúl? Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos acompañándoles. Muy bien, bienvenido hermano Raúl y gracias por aceptar la invitación. Es importante aclarar que el hermano Raúl acepta nuestra invitación como amigo nuestro y él viene a hablar sobre la experiencia que él tuvo, ¿no? Como expositor de la conferencia, hablando siempre a título personal. Y también nos acompaña Stephanie Muñoz, desde Colonia Juárez, Chihuahua, ¿verdad, Steffi? Ok, bienvenida Steffi, gracias por acompañarnos. Y también está Alejandro Soto desde Toluca. ¿Es correcto? Estado de México, ¿verdad? Sí, Muy así bien. es, del Estado de México. Ok, pues bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Gracias. Alex, Steffi, quiero que me platiquen, a ver, escuchan una convención HAS a nivel nacional y les dicen, miren, va a haber talleres de salud mental, talleres de historia de la iglesia, talleres de la segunda venida de Cristo, talleres de autodefensa personal, un montón de talleres, ¿no? Ahorita no viene el caso mencionar todos, pero un montón de talleres. Y luego de repente dicen, porque no, se las fueron soltando poco a poco, ¿eh? Luego de repente les dicen, órale, van a estar con ustedes también los de la primera la presidencia del área México, el Elder Pingri, el Elder Montoya, que hablaron con ustedes, y luego les dicen, van a estar las hash. Y luego les dicen, y también Matiz, y luego un conferencista de talla internacional, Nick Bujicic, ¿sí? Entonces, yo cuando empecé a ver todas esas cosas dije, oye, ¿por qué no había esas cosas en mi época? ¿Sí? Y luego rematan diciéndoles que uno de los 12 iba a estar con ustedes, que fue el Elder Quentin L. Cook. A ver, platíquenme, Steffi y Alex, primero, ¿qué es lo que pensaron, sintieron cuando vieron un evento de esta talla? Steffi. Gracias, hermano. Pues, como usted dice, nos empezaron a decir la información poco a poco y yo cada vez me va sorprendiendo más. Pues Nick es una de las personas que yo más admiro por su historia, por su fortaleza, por el testimonio que él tiene hacia Dios, a pesar de no ser miembro de la iglesia. Y mientras más empezaba a saber sobre esas actividades, decía, wow, a pesar de la situación en la que nos encontramos mundialmente, los líderes de la iglesia saben cómo apoyar a sus jóvenes, saben qué es lo que nosotros necesitamos como jóvenes adultos y buscan satisfacer nuestras necesidades en todos aspectos, tanto pues en el conocimiento, con estos talleres que usted comentaba, también en lo espiritual, con el Elder Quentin L. Cook, y pues en todo lo demás, con los conciertos y con la participación de Nick. Entonces, pues yo me inscribí a 4 talleres. Estuve en el de uso de redes sociales para emprender tu negocio, también en el de lenguas extranjeras, la segunda venida de Cristo e inteligencia emocional. Y cada uno de ellos me enseñó bastante. Tal vez ya tenía un conocimiento muy leve de cada uno de ellos, pero el estar ahí, el participar, el conocer a jóvenes de todo México, el escuchar cómo los expositores se habían preparado por tanto tiempo,
fue muy especial. En todas las actividades se pudo sentir el Espíritu. Yo, fue un poquito difícil con el horario porque a esas horas pues ya como que estoy cansada, pero el Espíritu estuvo presente. Pude aprender en el de lenguas extranjeras que el Dieter F. Uchtdorf, su lengua materna no es el alemán, como yo antes pensaba, sino es el checo. Yo me sorprendí bastante porque dije, entonces no habla solo inglés, ruso y alemán, sino también habla checo. Y pensé, bueno, pues ahí está la clave, ¿no? Que esos líderes, esos profetas nos dan de siempre continuar aprendiendo. Y es por eso que la iglesia decidió que nos pusieran tantos talleres. No recuerdo el número exacto de todos los que había, creo que había entre 20 y 30. Y por cada uno había alrededor de 20 maestros, entonces creo que eran como unos 400 en total, si no es que más. Y yo estoy muy agradecida. Como les comentaba, de lenguas extranjeras, me sorprendió saber estos datos sobre el Elder Uchtdorf y cómo él se puso la meta de aprender inglés una vez que supo que él iba a poder ser piloto como él deseaba si sabía inglés. Ya después de esto, pues que se hubiera imaginado que iba a ayudarle a saber este idioma cuando fuera miembro de la primera presidencia y también pues ahora que es miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. Creo que muchas veces en nuestra vida no comprendemos qué es lo que Dios planea para nosotros, pero siempre que tengamos la compañía del Espíritu vamos a poder tomar las decisiones correctas. Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta. Algo también que disfruté bastante fue los conciertos. Al principio unos problemas técnicos y casi nadie pudimos escuchar a Nick, que era antes que los conciertos, pero luego ya lo escuchamos al día siguiente. Y fue bastante lindo, a pesar de escucharlos pues por vía del internet. Ellos se comunicaban con nosotros. Creo que fue un poco difícil para ellos decir has y adultos solteros, todo eso no está en su vocabulario rutinario, pero se adaptaron y fueron bastante amables. Cuando fue el concierto de Hash, vi que una de ellas ya se sabía todo ese vocabulario. Una se trabó y dijo, ¿cómo se llaman jóvenes adultos? Dijo, sí, jóvenes adultos solteros. Y ya estaba muy familiarizada. Y creo que fue muy, muy especial todo. Gracias, Steffi. Indudablemente fue especial. Alex, ¿tú qué pensaste cuando viste un evento de esta talla y cuando lo estabas viviendo? Bueno, he de admitir que al inicio cuando escuché de esta actividad, dije obviamente va a ser diferente, ¿no? Parte de de lo que yo disfrutaba mucho de las convenciones pasadas era el trato que tenía con algunos otros has, ¿no? Y yo sabía que al ser virtual no los tendría tan físicamente. Y la verdad es que empecé a dejar pasar el tiempo para inscribirme y llegó el momento en donde se acabó el tiempo de inscripciones y yo no lo hice. Y entonces dije, se me fue el tiempo, no lo hice, ni modo, pues ya perdí esta convención. Y luego, como usted dice, empecé a ver los anuncios de que va a salir Hash, de que el presidente Quentin L. Cook también va a estar ahí. Y yo me sentí mal y dije, debía haberlo hecho y me arrepentí en mi corazón. Y después el matrimonio asesor de mi estaca me escribe y me dicen, ¿sabes qué? Hay inscripciones tardías y puedes hacerlo. Y la verdad es que no lo dudé. Al final tuve la oportunidad de inscribirme, escuchar cada uno de esos cursos, talleres a los que yo también me inscribí y pude tener un testimonio extra del Espíritu de que estamos en la iglesia verdadera y de que los líderes son inspirados. Sin duda es que en esta época de pandemia y de necesidad, esta convención es de fortaleza y estoy seguro que no únicamente para mí. Entonces me he sentido realmente inspirado y bendecido por ella. Gracias, Alex. Fíjate qué valioso esta parte que acabas de decir, ¿no? Tu testimonio se incrementó y Steffi dijo, hubo un equilibrio entre lo intelectual y lo espiritual. Hermano Tapia, usted recordará hace algunos años que al menos en nuestra época nosotros pagábamos por las conferencias HAS, ¿sí? ¿Por qué siente usted ahora que la presidencia del Área México, entiendo que
no tenemos la visión completa de ellos, pero usted, ¿cómo lo ve desde afuera como un padre de jóvenes de esa edad y como alguien que ha tenido mucha experiencia trabajando con jóvenes dentro de la iglesia, jóvenes adultos solteros? ¿Por qué siente que se ha hecho este tipo de evento tratando de complementar y tener un poquito de todo y dándoles este acceso a los jóvenes? Bueno, no recuerdo así con exactitud que hayamos tenido que pagar, ¿verdad? A lo mejor somos un poquito de épocas diferentes. Pero sí recuerdo, por ejemplo, que evidentemente se ha pedido un sacrificio, ¿no? En cierta manera para que los jóvenes participen y sí recuerdo bien que fue también en los últimos años. Pero independientemente de eso, la experiencia que han buscado los líderes que los jóvenes vivan tiene que ver sin duda con su preocupación por ellos, la preocupación que tienen por ellos y el amor que sienten por ellos que emana del Salvador mismo, ¿no? A mí me parece que los profetas, cuando tú los escuchas hablar, tú puedes percibir el amor de Cristo. Y entonces en cualquier momento que ellos provoquen o promuevan una reunión y sobre todo de este carácter y a este nivel que tuvieron los muchachos, a mí me pareció una preocupación muy importante y muy interesante. Yo creo que muchos de los jóvenes, espero que todos los jóvenes, ¿verdad?, hayan aprovechado esa oportunidad, los que estuvieron inscritos, que se hayan conectado, etcétera, porque sin duda alguna, cuando va a hablar un apóstol, por ejemplo, un miembro del quórum de los 12, esto lleva un peso muy importante. Y los miembros de la presidencia de área también tienen un papel sumamente importante precisamente en el mensaje que el Señor tiene para los jóvenes, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver que ellos tenían sus actividades y todo esto, pues a mí me dio mucho gusto. No tengo mucho que ver con los muchachos ahorita en el aspecto eclesiástico, pero he tenido mucha relación con ellos, con las clases que compartimos y la relación que existe debido al instituto, ¿no? Pero finalmente me parece una buena oportunidad la que tuvieron y yo espero que ellos hayan disfrutado de ella y que no quede en un recuerdo, sino que esto les traiga acciones personales a sus vidas, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Como lo acaba de decir Alex. Ahora, Luz, jóvenes adultos solteros. La iglesia hace estos grandes esfuerzos y organiza estas grandes actividades para llevar a cabo este tipo de convenciones, Luz. ¿Por qué, en tu punto de vista, son tan valiosos los jóvenes adultos solteros dentro de la iglesia? Uy, la verdad es que es muy valioso para ellos, primero y tuve la oportunidad de ser expositora en el taller de salud mental y tuvimos la oportunidad incluso de poder conocernos unos a otros, el ver las necesidades que tenían y que todos tenemos la oportunidad también de poder compartir con otros miembros de la iglesia nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero también lo que yo pude ver era cómo ellos como jóvenes también se estaban regocijando y teniendo felicidad porque lo estaban disfrutando. O sea, disfrutaban los talleres, disfrutaban los conciertos y también cuando tuvieron la oportunidad de poder escuchar al apóstol, pues para ellos tuvo un impacto en su vida. Y eso es lo que considero que eso es lo más importante, el impacto que ellos tienen a través de la experiencia. Y esto es lo que yo considero que es lo que busca la iglesia, ¿no? El poder impactarlos en su vida a través de las experiencias que están viviendo y como vivieron esta conferencia en esta ocasión. Bien, gracias Luz. Ahora, el lema de la convención fue que Dios prevalezca en tu vida, ¿recuerdan? Sí, que fue el tema del discurso del presidente Nelson. Sofi, ¿recuerdas esta parte, este discurso del presidente Nelson en la pasada conferencia general? Las implicaciones que significaba esto de dejar que Dios prevaleciera en nuestras vidas. Sí, claro, una cosa creo que fue muy directa para los jóvenes adultos solteros. Dijo que si están buscando pareja, ¿no? Dice, es posible, dice que aquí, párenme, ¿dónde está? Su deseo de ser de Israel
te ayudará a decidir con quién salir y cómo, ¿no? O sea, no solo con quién, sino cómo. Él habla de si estamos dispuestos a permitir que Dios sea la influencia más importante en nuestra vida, a tal grado que nuestra voluntad sea absorbida en la de Él, ¿no? Entonces, es un discurso maravilloso que nos recordó, es una guía, pienso yo, ¿no? Una guía por lo menos para estos 6 meses, dada por el presidente de la iglesia para que podamos dirigir nuestros pensamientos, decisiones, acciones, intenciones y deseos, ¿no? Entonces, si nosotros, él nos dijo que ese es el propósito que tenemos hoy como generación en la iglesia, como esta dispensación, pues también trabajar por Israel, ¿no? Y cada vez que hacemos, dijo él, cada vez que hacemos algo que ayude a alguien en cualquier lado del velo, a mí me encanta que últimamente, y bueno, el elder Cook lo repitió en su discurso, esto de en cualquier lado del velo, ¿no? Y cualquier cosa que hacemos por alguien, para que ese alguien haga y guarde sus convenios, estamos ayudando a recoger Israel. Y esa es la misión que nos ha dejado siempre, pensaría yo, un poco el lema del presidente Nelson, ¿no? Oye, fíjate qué interesante lo que acabas de decir, Sofi, de recogernos con alguien más de Israel. Y me resulta muy interesante porque dentro de la convención, a pesar de que era virtual, hicieron una actividad después de los talleres donde tenían que encontrarse con una persona, ¿verdad? Tenían que conocer. Alex, ¿cómo fue esa actividad y qué experiencia tuviste? La actividad 1 a 1, ¿cierto? Sí. Fue interesante porque yo recibí los mensajes de a quién contactar desde en la mañana, pero no había recibido mucha información de cómo hacerlo o de qué dinámica tendría la actividad. Ya después, cuando me entero que se podía hacer desde antes, que yo no lo hice, yo lo hice en el momento en el que nos dijeron, la media hora más o menos que nos dieron. La verdad es que solamente tuve la oportunidad de contactar a una muchacha de Monterrey, creo, de una parte del norte. Y las otras muchachas creo ni me contestaron. Pero la verdad es que independientemente de algún aspecto o alguna búsqueda romántica o ideal de alguna pareja, que sí, obviamente existe por encontrar a alguien, me sentí bendecido por haber conocido a esta chica, porque pude saber acerca un poco más de su vida y conocerla. Ella era conversa, entonces saber un poco más de esa historia, de cómo es que ella ha ido fortaleciendo su testimonio y también que esta convención le está fortaleciendo o le fortaleció en aquel momento. Y entonces, para mí siempre es fortalecedor y grato escuchar las experiencias personales y testimonios de otras personas. Pero también tuve bastantes nervios, he de admitir. ¿Cómo no? Esa es la parte, perdón, Salvador, que para esto ayuda estas conferencias, ¿no? Era como que ahora sí darles la experiencia de conocer a alguien por iniciativa propia, Alex. No había de una manera cómo hacerle, cómo le hago. Esa es la experiencia que nos brinda esto del poder entre jóvenes, conocerse y estar en la misma sintonía. Y sobre todo escucharlos a ustedes, yo creo que esto es lo enriquecedor que nos da. Gracias, Sofía. Aprovechamos para pues hacer el comercial, ¿no? O sea, si hay personas que ahorita nos están viendo en vivo, si tú eres joven adulto soltero, pues genera tus comentarios a través de Facebook y aquí podemos leerlos, ¿no? Platicarlos con todos. Ahora, entonces, estamos en este tema del 1 a 1, Steffi. ¿Cómo te sentiste tú en esta actividad? Porque entendemos que una actividad virtual donde no sabes quién ni cómo es la persona que está del otro lado, solamente sabes que tiene tu contacto por medio de esta convención. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Y qué resultó de eso? Gracias. Pues concuerdo con Alex. Creo que muy a pesar de si, pues tal vez encontramos como cosas similares con esa persona, creo que podemos aprender de su testimonio, de sus experiencias. Entonces, con eso me quedo. Y sí es difícil tal vez a veces
tratar de conocer a alguien por solamente ahora que es virtual, pero pues ya es el nuevo modo de, pues, de vida que está pasando debido a la cuarentena. Entonces, creo que podemos nosotros estar agradecidos pues, por esa oportunidad que nos dio la conferencia de conocer jóvenes con nuestros mismos valores. Había algunos no miembros, pero pues el que hayan estado ahí hablaba muy bien de ellos. Y fue una experiencia divertida, me gustó y aprendí que pues hay que participar en todo, aun cuando no estemos seguros cómo van a suceder las cosas, porque aprendemos algo de ello. Gracias, Estefi. A ver, Luz, a ver, ayúdanos con esto, porque la capacidad del ser humano para adaptarse. ¿Cómo se adapta un joven adulto soltero a buscar interactuar con otros que quizás no conoce mucho para efecto de continuar, digamos que esta travesía de conocer a alguien, ¿no? De entrar en una relación de noviazgo o algo por el estilo? Pues es que esa es la parte divertida del ser humano, yo le digo, ¿no? La adaptación. Incluso como nos hemos llevado ahorita a adaptar a esta situación que estamos viviendo como la pandemia, ellos tuvieron que aprender a adaptarse a tener estas relaciones afectivas, y llámese afectivas con amigos, familiares, o en esta situación de poder conocer a alguien. Esta es la maravilla, ¿no? De podernos adaptar, de poder tener esta iniciativa de platicar, de conocer a otra persona, aunque a lo mejor no es alguien como que has visto anteriormente, pero esta parte la verdad es que ahorita que escuchaba a Steffi que decía, bueno, hay que entrarle a todo. No era una actividad fácil para decirle, ¿sabes qué? Sí la acepto, ¿no? Hubo quienes, como yo escuché a alguien que decidió no entrar, y personas que no les contactaron nunca y cosas así, pero esta es la actitud que necesitamos para podernos adaptar. Va, ya llegó, lo tomo, ¿no? Lo hago, porque es parte de lo que tenemos que aprender a probar, ¿no? Al poder adaptarnos también. Gracias, gracias. Bien, pues esta es la parte de la conferencia, ¿no? Tuvimos autoridades generales hablándoles, tuvimos a uno de los 12 apóstoles hablándoles, y tuvimos estas actividades con Nick en la parte de un conferencista de talla internacional, y a estos dos artistas nacionales que les voy a confesar un secreto. Hasta yo vi a las hash. Y gratis. Y no me inscribí. Entonces, a mí me pareció maravillosa esta parte de la conferencia. Ahora, vino la parte importante, ¿no? Cuando el Elder Cook les dirige un mensaje y él habló sobre 5 temas. ¿Les parece si hablamos sobre esos 5 temas? ¿Sí? Bien. Aquí tenemos al hermano Raúl Tapia, que es un maestro de instituto. Yo también, enseño en instituto. Luz enseña en instituto, ha estado enseñando en semestres pasados y a partir del siguiente va a seguir. Y Sofi García ha estado muchos, por años enseñando en el instituto también como maestra. Entonces, se va a poner, espero que se ponga bueno ahorita la cosa aquí, y que Steffi y Alejandro, que estuvieron ahí escuchando a Elder Cook, nos puedan hablar sobre cómo se sienten al respecto, ¿no? Un primer tema del que habló el Elder Cook es el de tomar decisiones, ¿no? Que la toma de decisiones son importantes. Él dice que lo que hagamos ahora va a determinar el futuro. Y dijo estas palabras literalmente: están por llegar las decisiones más importantes que tomarán en su vida. ¿Con quién se van a casar y con quién se van a sellar en el templo? ¿Por qué a esta edad? Vean, vamos a pensar, ¿por qué el Señor diseñó la vida de tal manera que a esta edad se toman este tipo de decisiones, donde estás pasando a la etapa de ser una persona madura, ¿no? ¿Sí? ¿Qué viene a su mente con esto? ¿Cómo te sientes, Steffi, Alex? ¿Cómo se sienten? Abran sus micrófonos al pensar que ahorita están en esta etapa en la que van a tomar las decisiones que le darán camino al resto de su vida. Perfecto.
Pues a mí me hace sentir cierto nerviosismo y emoción al mismo tiempo. Creo que muchas veces yo en lo personal soy alguien que disfruto de cierta estabilidad, ¿no? Y que esa misma estabilidad me ha llevado en algunas ocasiones a no progresar como debería hacer. Uno de los talleres que yo tomaba, incluyendo aparte esta sección del Elder que nos hablaba, fue en cuanto a la administración del tiempo y en cuanto a la necesidad de cómo es que muchas veces hacemos cosas buenas y también recordando un discurso, voy a quedar mal en quién fue quien lo mencionó, alguien me podría ayudar, pero hablaban de cómo es que existen cosas buenas que podemos hacer, hay cosas mejores y hay cosas maravillosas o algo así mencionaba este discurso, y esta parte me hacía entender y comprender que para poder obtener una mayor felicidad no me puedo quedar en donde estoy. Necesito salir de mi estado de comodidad. Necesito aprender a tomar las mejores decisiones. Y tal vez necesite cambiar algunas cosas que no necesariamente son malas, pero que no me están llevando a lograr mi mejor potencial o las cosas que mejor puedo y debo hacer. Entonces, para mí esto fue inspirador y también un reto de empezar a ser más valiente sin temer a las consecuencias o sin temer a la situación económica o a la devaluación o a la crisis sanitaria, etcétera. Gracias, Alex. Ahora, hermano Raúl Tapia, usted ahora es un hombre maduro en el cenit de su vida. Probablemente ahora está en plenitud de facultades, ¿no? ¿Qué decisiones tomó Raúl Tapia que lo llevan a esta parte de su vida? ¿Qué decisiones tomó en sus 19, 20, 21, 22 años que lo llevan a que hoy tenga una familia estable, sea un hombre que sirve fielmente dentro de la iglesia, tenga hijos fieles dentro del evangelio? ¿Qué decisiones tomó entonces que hoy goza de estas bendiciones? Bueno, primero, muchas gracias, Salvador, qué amable con este concepto que expresas de mi persona. Bueno, yo ahorita que estaba escuchando a Alex, estaba pensando en algo que dijo el Elder Cook, precisamente en este tema de las decisiones. Él habló de dice aquí, no se distraigan con racionalizaciones o desviaciones, ¿no? En algún momento escuché que, bueno, si tratas de racionalizar mucho el matrimonio, pues eso se va a tardar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que pareciera que no empatan. El día de ayer yo tuve una plática con un joven que tiene ya 6 años de casado. Y entonces hablábamos de la importancia en su vida. Él me platicaba de cómo ha ido progresando en 6 años, ¿no? Regresó de la misión y se casó antes del año. Nunca pensé que eso lo fuera a vivir yo con mis muchachos, ¿verdad? Los muchachos se casaron, no tardaron mucho en casarse. De los 5 hijos, ustedes saben que yo tengo ahorita 3, bueno, son 4 hijas, pero el mayor tiene una discapacidad. Y estos 3 jóvenes que están enseguida del mayor, ya se casaron y uno está por casarse. 2 ya se casaron y uno está por casarse a inicios de año. Entonces, yo he pensado siempre que en algún momento yo le pedí un consejo a un amigo, un buen amigo, y él me dijo, déjalos, déjalos, porque si ya encontraron a alguien y tienen un trabajo, el Señor los va a ayudar y les va a ir dando poco a poco lo que necesitan para poder avanzar. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros ver, inclusive yo me casé a los 21, 22 años, ¿verdad? También. Y mi papá me hizo el mismo, y ya tienes esto, el mismo cuestionamiento, ¿no? De muchas situaciones. Y bueno, ya tenemos, mi esposa y yo, 27 años de casados, y nos ha tocado ver a los muchachos crecer, ¿no? Y avanzar. Como este buen joven que me habló ayer y me platicó. Y yo le dije a él, le dije, ha sido fantástico ver tu progreso, ¿verdad? Y una de las cosas que pensé, Salvador, y ahorita que Alex estaba comentando eso, me acordé también,
es precisamente el hecho de que a mí me parece que hay una edad en la que el Señor sugiere precisamente que se casen los muchachos, ¿sí? Porque es una edad en la que se requiere el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio de comenzar a salir adelante, ¿no? No recuerdo el nombre de la autoridad general que hace muchos años, ¿verdad? Me tocó a mí, siendo un joven obispo, en una de las estacas aquí en Monterrey, escucharlo a él. Y él habló precisamente de esa edad promedio, en la que normalmente los jóvenes o el ser humano está, me parece que se sugiere que se tome una decisión de matrimonio para iniciar una familia. Y es precisamente más o menos entre los 20 y 30 años la sugerencia que se da, porque es el tiempo, ¿no? En el que la fuerza está ahí, la fuerza física que se necesita. Evidentemente, el Señor considera muchas de las circunstancias de las distintas personas, pero eso es lo que yo escuché y aprendí. Entonces, a mí me parece que los muchachos están siempre en una buena edad. El Elder Cook habló de esta decisión importante. Habló de muchas decisiones. Él no se enfocó nada más en el matrimonio, pero habló de muchas decisiones que tienen que ver precisamente con tomar decisiones sin racionalizar, ¿verdad? Y sin desviarse. Hablo en un cierto momento o en cierta medida, ¿verdad? Definitivamente hay que estar sopesando las cosas para buscar un equilibrio y tomar la mejor decisión. Gracias, hermano. Fíjese, entonces, ahorita usted comentó una serie de decisiones, indirectamente comentó una serie de decisiones que usted tomó siendo joven. Y una de ellas fue casarse. Usted sirvió en una misión, ¿verdad? Es correcto. Sirvió en una misión en el Estado de México, Ciudad de México, algo así, ¿verdad? A mí me tocó en Torreón. En Torreón, ok. En aquel tiempo, si hubiera existido Saltillo, el Señor me hubiera enviado a Saltillo, ¿verdad? Me mandó muy cerquita. Sí. Entonces, usted va a una misión, se decide casar joven y continúa fiel, y fue un obispo muy joven usted, ¿verdad? Sí, el Señor nos llamó a servir a los 24 años. Yo regresé de la misión, iba a cumplir 20 cuando regresé, iba a cumplir 18 cuando me fui. Una situación ahí curiosa, pero el Señor me llamó, ¿verdad? Y me tuve que ir poquito antes de cumplir los 18. Y ya cuando regreso, demoro 2 años. 2 años después me casé, ¿verdad? Antes de cumplir los 22 con mi esposa. Ok, gracias, hermano. Entonces, estas decisiones tomó ahora. Sofi, tú has comentado ahorita, una experiencia de varios años enseñando en el Instituto Copilco, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿El instituto de acá? Sí, en el que tú dabas clases. Era Instituto Copilco y ahora es Instituto Churubusco, de la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Muy bien, entonces, Sofi, tú como maestro de instituto, ¿qué viste en los jóvenes? ¿Qué decisiones el joven de esta edad tiende a racionalizar? Especialmente en los últimos años, a mí me parece un poquito preocupante, y al escuchar a Alex pensaba en esto, ¿no? En la estabilidad que muchos prefieren, ¿no? Al grado de mejor no decidir, ¿no? Y entonces, incluso en lo académico, ¿no? A mí me preocupa mucho, y lo vi mucho en los últimos años, la situación de que los chicos en esa indecisión o en ese temor de equivocarse, a veces no estudian, ¿no? Y están muy clavados en sus llamamientos y están muy bien en la iglesia, pero prefieren estar trabajando para poder trabajar, brincar de un trabajo a otro a veces, ¿no? Y estoy hablando muy, pues muy de manera general, y lo que yo observaba en algunos. Y entonces yo lo que pensaba, el Elder Cook lo mencionó, ¿no? En cuanto a las decisiones, por supuesto que hay oposición en todas las cosas, y el presidente Benson enseñó alguna vez: la oposición nos brinda opciones. El hecho de que exista oposición nos obliga a escoger. O sea, como hay oposición, pues nos obliga a escoger. Y el escoger nos trae consecuencias, buenas o malas. Pero a mí me llena mucho de esperanza y de confianza, y entonces traslado a mi propia vida de adulta, y así como Alex, muchas veces prefiero la estabilidad, ¿no?
y mejor no arriesgar. Pero decía el elder Scott, cuando vives con rectitud y actúas con confianza, Dios no permitirá que sigas adelante por mucho tiempo sin hacerte sentir la impresión de que has hecho una mala decisión. Esa es mi confianza. Entonces, dice el elder Bernard también, o sea, el milagro viene cuando te estás mojando los pies, ¿no? No antes, no puedes ver la mano de Dios así, con esa estabilidad, ¿no? Entonces, y el ejemplo que nos nos compartía el hermano Tapia, pues es clarísimo, ¿no? Cuando vienen las decisiones y con el temor y el riesgo y demás, pero nuestra confianza debería estar en el Señor. Y eso es algo que yo quisiera y trataba yo de compartirle a los chicos. Pues hay que tomar decisiones, eso es un hecho, ¿no? Con la confianza en el Señor, por supuesto. Gracias, Sofía. Si mal no recuerdo, esta parte de Elder Bernard es cuando hablaba sobre cruzar el río Jordán, ¿no? Cuando los israelitas iban a cruzar el río Jordán, y dice que tuvieron que entrar al río y mojarse los pies, y que hasta ese momento fue que se empezaron a abrir las aguas del río para llegar a la tierra prometida. Y no antes. No antes. Entonces, sí. Hasta que damos un paso quizás sin ver, pero con fe, entonces es que se empieza a llevar a cabo el milagro. Ahora, las decisiones, Luz María, platicábamos tú y yo hace un momento, las decisiones nos dan madurez. ¿Por qué? No es fácil decidir para llegar a la madurez. Primero, algo que yo recuerdo mucho que el presidente Monson, una frase que él dijo, nuestras decisiones determinan nuestro futuro. ¿Por qué implica madurez decidir? No es fácil porque decidir implica la capacidad de elegir, implica renunciar, implica temor, implica dudas, implica decidir, lo quiero o no lo quiero hacer, porque implica actuar. Entonces, cuando yo empiezo a decidir, empiezo a madurar, porque empiezo a tener esta capacidad de elección y donde empiezo a renunciar a cosas que no quisiera renunciar, pero me están llevando por la decisión que yo he tomado. Y es algo que tenemos que aprender también. Decidir es querer. Es querer hacerlo y es querer también actuarlo. ¿Sí? Porque a veces no podemos quedarnos nada más en la decisión de decir, bueno, ya decidí. Bueno, pero ¿dónde está la acción? Entonces, esa es la parte donde implica de la madurez, de cómo nosotros vamos a ir poco a poco venciendo nuestros temores, nuestras dudas, el renunciar, porque estoy decidiendo lo que quiero hacer. Y algo que yo creo también que es lo maravilloso del decidir, es que decidimos día a día y no somos ni siquiera las consecuencias de nuestro terrible pasado que ya hicimos ayer, antier, ¿sí? Somos lo que estamos actuando día a día, lo que estamos tomando la decisión de formarnos, y por eso es que nos va formando nuestro futuro, o nos vamos decidiendo hacia lo que lo queremos convertir. Creo que yo compartiría la frase de que todo adulto o todo joven debería de tener, es que yo soy lo que decido, ¿sí? O sea, lo que decidimos cada día, eso es lo que vamos siendo y nos va transformando. Gracias. Entonces, fíjate esto tan valioso que acabas de decir. Yo soy lo que decido, soy un producto de mis decisiones. Entonces, lo que yo reflejo, lo que yo transmito a través de mis palabras, de mi imagen, lo que yo soy en casa, pues es producto de todas las decisiones que he tomado, incluso hablando profesionalmente, ¿no? Ahora, dice Shazer Marina a través de Facebook, estaba pensando que como Haas también tenemos que tener cuidado al no elegir o tomar una decisión, porque eso en sí también es una decisión. Es cierto, ¿no? De hecho, fue el elder de la primera presidencia, Henry B. Eyring, el elder Henry B. Eyring, quien dijo, cuando no decidimos, estamos decidiendo no decidir. Ya estamos tomando una decisión de no llevarlo a cabo. Gracias, y no decidir es también una decisión. Sí.
No decidir es una decisión. Está como ese cuento de las ranitas, Luz, que me platicabas alguna vez. ¿Te acuerdas? Sí, es ¿Cómo iba? que en una ocasión había 5 ranas que se habían subido a un tronco y iban en el río. Entonces llegan a un punto donde hay una cascada y las ranitas pues van las 5 ahí arriba del tronco y entonces van a llegar al punto de la cascada donde van a caer. Hay 3 ranas que deciden saltar. Yo le preguntaba a Salvador que cuántas de ellas murieron o cuántas quedaron vivas. ¿Y qué me decía, Salvador? Que no sabía que las 5, porque a veces no te mueres cuando caes en la cascada. Y yo le decía que no, que realmente todas podemos decir que mueren porque solamente decidieron saltar, pero no saltaron. Y esa es la parte donde la decisión nos lleva al actuar. O sea, yo no solamente decido, sino tengo que actuar. Entonces, pues por eso pues todas se nos fueron las ranitas a la cascada al no decidir actuar. Entonces con los jóvenes adultos solteros, a veces decidimos, digamos, yo decido sellarme en el templo, ¿sí? Pero no busco a alguien dentro de la iglesia, no salgo con alguien dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, sí decido una cosa, pero no actúo en consecuencia, lo cual viene equiparándose a exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, el segundo punto que tocó, vamos a cerrar el primero acerca de las decisiones. El segundo punto que tomó el elder Quentin L. Cook fue el de fortalecer nuestro testimonio. Él dijo que fortaleciéramos nuestro testimonio, en especial a través del Libro de Mormón, y que a través de su estudio nosotros encontraríamos una guía especial al tener la influencia del Espíritu Santo. Steffi, ¿de qué manera a ti en tu estudio personal en este año, contigo o con tu familia, el estudio de Ven, Sígueme en el Libro de Mormón, te ha ayudado a fortalecer tu testimonio? Pues creo que ha hecho toda la diferencia, hermano. Como lo mencionó el elder Cook, como siempre lo repite el profeta Russell M. Nelson, el Libro de Mormón es pues el libro canónico que más debemos de concentrar nuestra atención. Fue escrito especialmente para nuestros días y a mí me ha ayudado sobre todo a tener paz cuando hay días que son difíciles, cuando hay demasiado trabajo que hacer. Me refugio en el Libro de Mormón, trato de leerlo todos los días y el hacerlo me trae pues una felicidad que no se puede pues obtener por ningún otro lado. El abrirlo, el sentarme, el escudriñarlo, el encontrar tesoros que no había encontrado antes, ha hecho toda la diferencia. Como le digo, trae esa paz que el mundo necesita y me la ha traído este año a mí. Gracias. Qué valioso, ¿no? O sea, escuchar a un miembro de la iglesia es valioso, pero a mí personalmente me causa un sentimiento especial escuchar a una jovencita, ¿no? Expresar este tipo de cosas. Ahora, me gustaría preguntarle a los tres, a Luzma, a Raúl y a Sofi, el elder Quentin L. Cook, citando a Spencer W. Kimball, hablaba sobre de que no podemos vivir con luz prestada, que si no aprendíamos a vivir con luz propia, llegaría el momento en el que no podríamos resistir, ¿sí? ¿Por qué es importante? Abierta la pregunta para los tres. ¿Gustan abrir sus micrófonos? ¿Por qué es importante que podamos adquirir esa luz, o de qué manera en su vida ha sido importante? Adelante, el que guste contestar. Yo empiezo porque soy conversa. Tuve la oportunidad de aprender a vivir con esta luz propia, ¿no? Y no con la luz prestada. Creo que es algo muy importante para los jóvenes y para cualquier persona el tener esta oportunidad de aprender a por ti mismo conocer las verdades del Evangelio. Yo creo que cuando empiezas tú mismo a conocerlas y a vivirlas, es lo que te da la fortaleza necesaria para poder seguir avanzando, progresando
y para llegar a hacer convenios. Creo que eso es lo más importante porque empiezas a decidir lo que decimos, pero con la acción, porque es tu luz propia, no es prestada de nadie ni apoyado en alguien, sino es contigo y con el Señor. Y creo que eso es lo que nos empieza a fortalecer como hijos del Padre, el poder seguir avanzando mediante esta luz que nos fortalecemos en Él. Gracias. Luz. Fernando Cervantes nos dice a través de Facebook, dice, el presidente Monson dijo, es esencial que tengan un testimonio propio en estos tiempos difíciles, ya que los testimonios de los demás solo les servirán hasta cierto punto. No obstante, una vez que se obtiene el testimonio, debe mantenerse activo y vivo por medio de la obediencia constante a los mandamientos de Dios y mediante la oración, el estudio diario de las Escrituras. Gracias, Fernando. Hermano Raúl. Gracias, Salvador. A mí me llamó la atención porque yo no me había percatado de eso. El elder Quentin L. Cook hace referencia a la sección 76 y compara el asunto del testimonio con la luz del sol, el testimonio propio. Y la gloria terrestre con la luz de la luna. Recordamos esta comparación que hacen los profetas y las escrituras. Entonces, a mí me llamó la atención y yo no lo sabía, ¿verdad? Y discúlpenme si soy ignorante en esta parte o era ignorante en esta parte, porque yo no sabía que la luz de la luna realmente no existía, sino que vive de la luz reflejada por el sol. Y entonces, a mí me llamó la atención eso porque hace mucho énfasis en precisamente la importancia de obtener el testimonio propio. Yo me acordé mucho de una escritura que está en Apocalipsis y que dice así, si me permites, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Y no amaron sus vidas ni aún hasta sufrir la muerte. En esta ocasión habla precisamente de que en la preexistencia terrenal vencimos por el testimonio que teníamos. Y exactamente lo que tiene que ocurrir hoy en la tierra es obtener nuestro testimonio para poder vencer las dificultades, las tentaciones y entonces seguir al siguiente estado, ¿no? Creo que el testimonio es fundamental. Ahora, si me permiten rápidamente, a mí me llamó la atención cómo inició el elder Cook su mensaje. Él dijo que instituto es fundamental en esta parte. Y me llamó mucho la atención, ¿eh? Ya cuando escucho la palabra instituto me llama, ¿no? Y entonces yo me sorprendí porque el elder Cook así empezó. Él dice que hablando de la importancia de la fe, de acrecentar la fe, del testimonio, entonces dice, instituto es fundamental porque es uno de los propósitos principales. Y a mí me llamó mucho la atención esto. ¿Sí, empezó con el anuncio del SEI, ¿no? Empezó pues, con el anuncio del SEI. Pero, ¿sabe? Es que me llama mucho la atención esto, y no tanto exactamente como una tipo publicidad, porque no es una publicidad. El elder Cook sabe lo que significa este programa en la vida de los jóvenes. Y entonces yo no dejaría o yo no echaría en saco roto este comentario que aparentemente puede ser sencillo, ¿eh? Pero un joven tiene que estar en una clase, por lo menos cada semestre, y llevársela tranquilita, ¿verdad? Bueno, hay quienes llevan 3, 4 clases adelante, ¿verdad? Pero una clase. Y esto fortalecerá, Salvador, el testimonio personal que se va a necesitar. Se necesita ya ahorita, pero las circunstancias del mundo están siendo un poquito más complicadas. Y si no tenemos luz propia y una luz fuerte, entonces podríamos tener algunos desafíos, ¿no? Que es lo que mencionabas al principio del presidente Kimball. Gracias, hermano Raúl. Sofi. En la conferencia de octubre de 2018, el presidente Nelson dijo, si nosotros como pueblo y como personas hemos de tener acceso al poder de la expiación de Jesucristo,
para que nos purifique y sane. ¿Quién no necesita esto en la iglesia, no? Dice, si hemos de tener acceso al poder de la expiación de Jesucristo, para que nos purifique y sane, para que nos fortalezca y magnifique y para que en última instancia nos exalte, debemos reconocerlo claramente a Él como la fuente de tal poder. Yo no veo otra respuesta. ¿Por qué necesitamos tener nuestro propio testimonio? Porque todos necesitamos acceder al poder de la expiación. Entonces, y me parece súper cierto lo que comenta el hermano Tapia, instituto no es un extra, no es una optativa para los HAS. Instituto es la herramienta para los HAS, ¿no? Y desgraciadamente a veces ni los mismos líderes bromeo en esta frase, pero no están convertidos a instituto, porque muchos son líderes conversos, ya no tuvieron la experiencia de instituto y entonces no fomentan tanto la asistencia, la inscripción a instituto. Los chicos que no se dan la oportunidad de ir a instituto y demás, pues no tienen esa vivencia, ¿no? Y entonces no saben que es la herramienta que la iglesia tiene para la vida, para acompañar su vida de 18 a 30 años. ¿Por qué necesitamos tener nuestra propia luz, tener nuestro propio testimonio? Porque aparte es parte de la responsabilidad individual que tenemos, ¿no? De buscar al Señor y de acceder a su expiación. No podríamos hacerlo con la comprensión de alguien más. Pues es que préstame tu luz para saber que yo puedo acceder al poder redentor y al poder habilitador de la expiación de Cristo. Eso no es posible, así no funciona. Entonces, tenemos que trabajar cada uno en esto para eso, digo yo, ¿no? Para poder acceder a nuestra relación con el Salvador. Gracias, Sofía. Me quedo con tres cosas, ¿no? Una, en relación con lo que decía hermano Tapia, instituto es un papel fundamental y eso a mí personalmente me pone una responsabilidad sobre mis hombros, ¿no? O sea, hablando yo a título personal, porque actualmente sirvo como maestro de instituto, pone una responsabilidad sobre mis hombros en el sentido de mi responsabilidad es ser el instrumento a través del cual podemos hacer llegar esta luz y acrecentar ese testimonio en los jóvenes, ¿no? Y la otra cosa es que vino a mi mente lo que viene en Doctrina y Convenios 76, por lo que mencionaba Raúl, es que una de las cosas que yo abordo en el curso de Santos, de Historia de la Iglesia, cuando analizamos la sección 76, es precisamente la diferencia que hay entre los que reciben una gloria y otra. ¿Qué es lo que hace? El papel fundamental que juega el testimonio de Jesús. Eso es lo que marca la diferencia en la gloria que vamos a recibir. Son los que fueron valientes en el testimonio de Jesús, dice la sección 76. Estos no fueron valientes en el testimonio de Jesús, ¿sí? Entonces, estos no recibieron el testimonio de Jesús. Este es lo que hace la diferencia entre una gloria y otra, y de ahí la importancia que cada uno tenga para hacer crecer esa luz. Ahora, vamos al siguiente tema. Buscar conocimiento con diligencia y sabiduría. El Elder Cook hizo énfasis en que adquiramos conocimiento tanto eclesiástico como secular, ¿sí? Él dijo que hay personas que se enfocan en obtener conocimiento en una especialización y pierden la humildad e ignoran todas las cosas que desconocen, mientras que una persona humilde reconoce que el conocimiento está sujeto a cambios. Entonces, él dice que seamos humildes, diligentes y sabios para adquirir conocimiento tanto espiritual como secular. Stephanie, ¿qué aprendiste tú de esto cuando escuchaste este tema del Elder Cook? Gracias. Perdón. Pues realmente me encantan los 3 puntos que él menciona, y me enfocó como él dice sobre la humildad. Todos nosotros
pues tenemos algo divino como hijos de Él. Seamos o no miembros de la iglesia, todos lo tenemos. Y tenemos, por lo tanto, la capacidad de lograr grandes cosas aquí en la tierra, en nuestras vidas. Entonces, por medio de buscar diligentemente, como él mencionaba, y sobre todo con esa humildad, yo sé que puedo encontrar esos misterios de Dios tanto en la ciencia, en la tecnología, en las personas, siempre y cuando tenga la humildad de buscar el conocimiento por medio de oración, por medio del Señor. Entonces, me gustó muchísimo este punto que él hizo, porque a veces olvidamos que pues es importante también para el Señor que nosotros nos desarrollemos académicamente. Es muy importante para él. De hecho, me encanta una de las escrituras en Doctrina y Convenios que menciona que para él todas las cosas son espirituales. Y lo son porque el conocimiento que adquiramos vamos a tenerlo por siempre, por todas las eternidades. Entonces, ¿cuánto es su deseo que podamos aprender ese conocimiento, el cual él tiene al 100%, el cual nosotros no tenemos al 100%, obviamente, pero que intentemos, así como en todas las cosas de nuestras vidas que Él desea que nosotros intentemos, Él desea que intentemos de igual manera buscarlo, buscar el conocimiento, estudiando, leyendo, descubriendo, y mientras pase el tiempo, pues quizá algunas cosas tengamos que aprenderlas otra vez, pero nuestra intención es la que cuenta. Y por medio de esos 3 principios que menciona el Elder Cook, vamos a poderlo hacer a la manera del Señor. Gracias, Estefi. Me encanta esa parte que dices, ¿no? Cuando citas que todo conocimiento tiene que ver con lo espiritual y lo temporal, ¿no? Incluso nosotros en nuestra doctrina enseñamos que son una misma cosa. Ahora, Alex, este consejo de obtener conocimiento, de estudiar una licenciatura o una carrera técnica, esforzarte en estudios, esto no es nuevo para ti, tú ya lo has escuchado. El Elder Cook añadió un elemento, que fue la humildad. Sí. ¿Qué efecto tuvo en ti este principio, esta enseñanza? Me recordó a un discurso dado de Elder Uchtdorf hace tiempo en una reunión del SEI. Su mensaje se titulaba ¿Qué es la verdad? ¿No? Y en este mismo mensaje, él ponía un ejemplo en cuanto a unos ciegos buscando conocimiento y queriendo saber qué era un elefante. Posteriormente se utilizó también esto. Y relataba cómo es que estos ciegos, basados en su propia experiencia, para no relatar todo, uno llegaba a la cola, ¿no? Y exclamaba y decía cómo es que el elefante era semejante a una cuerda o a una víbora, ¿no? Otro en el cuerno decía que era parecido a una lanza, otro en la pata alegaba que era semejante a un tronco robusto. Y él decía que a pesar de que todos estaban relativamente en lo cierto, nadie tenía la verdad completa por tener este atributo de ciegos. Y cada uno se aferraba y estaba orgulloso en querer decir y decirle a los demás que lo que él estaba diciendo era verdad. Si ellos hubieran sido humildes y hubieran juntado todas las partes que ellos tocaban, tal vez hubieran podido acercarse más a la idea correcta de lo que es un elefante. Y eso me hace, o entendí o aprendí este punto. Tal vez mi percepción muchas veces no va a ser la correcta. Tal vez no estoy viendo algo que alguien más sí está viendo. Llámese mi padre, mi abuelo, mi líder, algún amigo. Y si yo me encierro en ese orgullo de querer decir yo tengo toda la verdad y lo que yo veo y lo que como yo lo percibo es correcto, entonces tal vez me esté equivocando y me estoy perdiendo de la oportunidad de conocer principios verdaderos. Gracias, Alex, por esto. Qué valioso eso que dijiste, ¿no? No podemos tener la verdad completa, pero si somos un poquito humildes, podremos obtener mayor conocimiento, muy valioso. Ahora, antes de proseguir y tocar el último punto, quisiera compartir con ustedes lo que vamos a estar haciendo en este equipo de trabajo, Sofía y
Luz María, vamos a estar generando contenido para Ven Sígueme a partir del año 2021. Ustedes van a poder encontrar en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube clases de Ven Sígueme, Ven Follow Me. Chequen ahí la dicotomía que existe en este nombre. ¿Quieres aprender el Evangelio en inglés? ¿Quieres aprender el Evangelio en el idioma de la restauración? Sofía García es maestra en enseñanza de inglés por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces ella va a estar generando contenidos donde vas a poder seguir el programa de Doctrina y Convenios 2021 en español e inglés. Ella te va a enseñar el Evangelio en español y en inglés. Vas a poder aprender la doctrina por medio de los dos idiomas. También voy a estar yo, tu amigo Salvador Vázquez. Ven, sígueme, la doctrina y su historia. Actualmente enseño historia, la historia de los santos en la época de la restauración, que fue en la época en la que se recibieron prácticamente todas las revelaciones que están en el libro de Doctrina y Convenios. Entonces, conmigo vas a poder analizar las verdades, principios y doctrinas en su contexto histórico. Al aprender sobre el contexto histórico, vas a poder aprender por qué el Señor se pronunciaba de determinada manera. Y también va a estar el programa de Luz María que se llama Ven, sígueme, transformándome en la luz. Ella, como psicóloga y psicoterapeuta que es, le va a dar un matiz muy especial a sus clases. Con ella vas a poder aprender cómo la luz del Evangelio transforma nuestras vidas constantemente, puede modificar nuestra conducta, y todo esto también a través del programa Ven Sígueme, Doctrina y Convenios 2021. Entonces, a partir de la última semana de diciembre vas a poder encontrar estos contenidos en nuestro canal de YouTube y en nuestra fanpage en la que ahora mismo estamos transmitiendo. Bien, el siguiente, bueno, antes de continuar, Fernando nos comenta en Facebook, dice, el presidente Uhdorf enseñó, dice, para los miembros de la iglesia, la educación no es simplemente una buena idea, sino un mandamiento. Qué valioso, gracias Fernando. Para los miembros de la iglesia no es solamente una buena idea, sino un mandamiento. Y dice, algo que Elder Cook mencionó, dice Fernando, que me gustó fue que no debíamos dejar que el obtener conocimiento secular nos quite el tiempo de obtener conocimiento espiritual. A ver, Raúl, insisto otra vez contigo, a ver, ¿usted qué ha visto que interfiere el conocimiento secular con el espiritual en su experiencia como un maestro de instituto? ¿Que interfiere con el conocimiento secular? ¿Sí? Dice, el Elder Cook mencionó que no debíamos de dejar que el conocimiento secular nos quite el tiempo de obtener conocimiento espiritual, ¿sí? Claro. A veces, ¿sí? Sí. Y de hecho ahorita que hiciste el comentario de este joven, estaba yo pensando, si me permites citar de Elder Cook en esta convención que él compartió este mensaje a los muchachos. Él dice, el desafío para los jóvenes adultos es encontrar el tiempo para el crecimiento espiritual, mientras adquieren el conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito en un mundo que es muy competitivo. O sea, los profetas saben que evidentemente hay que buscar un equilibrio, ¿no? No puedes dejar de estudiar, no puedes dejar de trabajar, porque mucho depende de esto, de tu preparación y de tu dedicación a esto. Sin embargo, Elder Cook continuó diciendo, la fe y la adquisición de habilidades y conocimiento requieren el mismo esfuerzo y el mismo compromiso. Sigue diciendo, no podemos esperar tener la fe como prioridad de nuestras vidas si todos nuestros esfuerzos se dirigen a adquirir habilidades, conocimientos, ganar dinero, deportes, pasatiempos u otras actividades. Entonces, aquí el punto importante es precisamente que es el gran desafío, Salvador. A mí me parece
Me llamó mucho la atención, vuelvo a decir, y en una ocasión escuché al presidente Ballard decir, ¿verdad? En un discurso, en un devocional para jóvenes adultos, el presidente Ballard hizo mención, palabras más o menos, dijo, dice, hemos recibido comentarios donde piensan que estamos dentro de una esfera, las autoridades generales. Él lo dijo, ¿verdad? Y no es así, dice, sabemos todas las cosas que están sucediendo. Entonces, vuelvo al punto, si el elder Quentin L. Cook habla, les habló a los muchachos de que la fe o la cuestión espiritual y todo este conocimiento secular, la preparación académica, deportes, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que hacer ellos. Deben tener el mismo esfuerzo y la misma dedicación. Y ese es el desafío, dice el elder Cook. Es el desafío del joven, encontrar el tiempo para que esto tenga su equilibrio, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una bendición definitivamente, quizás podríamos decir que clara para muchos, y en otros aspectos habrá que buscarla en este mensaje de elder Cook que dio a los muchachos, donde se les está invitando a buscar un equilibrio en las cosas del Señor. Y la invitación del elder Cook es básicamente esa, ¿no? No dejen las cosas del Señor a un lado por atender las otras cosas que definitivamente demandan tiempo. Entonces, este esfuerzo debe estar equilibrado. Gracias, hermano Raúl. Hay dos temas más, que por razones de tiempo hoy ya no vamos a tratar de abordar, pero estos fueron los siguientes, ¿no? El cuarto tema o el cuarto consejo que él dio fue que sigamos el consejo del profeta, ¿sí? Y el quinto de ellos, valiosísimo, ¿no? Vive de tal modo que la expresión de Cristo sea totalmente eficaz para ti. El elder Cook enseñó que el arrepentimiento no es un acto aislado, sino un proceso de cambio, el cual es clave para la felicidad y la tranquilidad de las personas. Y híjole, y podríamos meternos otra hora hablando de ese solo tema, ¿no? Otro par de horas, pero hasta aquí le vamos a dejar. Para concluir el programa, yo quisiera escuchar de Steffi, de Alex, en un par de minutos cada quien, y después de Luz y de Raúl, que fungieron como expositores, su experiencia y lo que les dejó el taller, la convención a ustedes personalmente, ¿no? A mí, ¿qué me dejó el haber participado como un joven en la convención? A mí, ¿qué me dejó participando como un expositor la convención? Adelante, Steffi, Alex, Luz y luego Raúl. Gracias. Pues como comentaba, durante toda la reunión hubo muchísimas cosas, pero si tuviera que ponerlo tal vez en unas pocas palabras, creo que es la determinación de seguir a Jesucristo. Creo que si siempre tenemos en nuestra mente bien fijamente esa decisión, todo lo demás va a funcionar. Hay un pequeño ejercicio, no sé si alguna vez lo han visto, que agarras un bote con piedras y arroz y uno trata de meter primero el arroz y luego las piedras y no cabe. Y cuando se hace al revés, primero las piedras y luego el arroz, sí cabe en el frasco. Y es una representación muy sencilla, pero muy poderosa sobre cómo esas piedras representan el Evangelio de Jesucristo. Y el arroz representa todo lo demás que tenemos que hacer, que es también importante, pero no primordial. Y que si ponemos primeramente esas piedras, el arroz va a entrar, aun cuando es la misma cantidad y al principio no entró, va a entrar. Entonces, el escuchar tantos discursos de esos líderes en la conferencia me hizo recordar que nunca debo quitar de mi mente eso, que el enfoque en Jesucristo hace toda la diferencia. Una de mis discursos favoritos por el presidente Nelson, él dijo que las circunstancias en nuestra vida tienen poco que ver con nuestra felicidad. Nuestra felicidad está en el enfoque de nuestra vida. Y cuando ese enfoque es el Salvador, podemos encontrarlo. Y yo realmente sé que es verdad. Y pues eso es lo que más me dejó. Se los comparto con mucho amor. Gracias, Steffi. Antes de seguir contigo, Alex, dice Ernesto Hernández en Facebook, dice, el comprender el Evangelio ayuda a tener una perspectiva eterna en todas las cosas, incluyendo en nuestras actividades seculares.
y pienso que es tiempo de lograr cambios en las cuestiones seculares. Algunos lo definen como las cuestiones civiles, para que se funden bajo principios correctos. Gracias, Ernesto. Adelante, Alex. Ahora sí, creo que me sería complicado escoger un tema único que me haya fascinado, me haya encantado. Pero juntando todo, puedo testificar y puedo decir con total seguridad que me voy con la certeza de que Dios me ama y me conoce, de que estas actividades fueron especialmente hechas quitando la parte general para mí, ¿sí? Tuve la oportunidad de arrepentirme y de inscribirme tarde, pero lo hice. Tuve la oportunidad de meterme a los cursos que yo necesitaba, de escogerlos, y de que cada uno de los expositores mencionara, dijera o enseñara el principio que yo necesitaba. Y creo yo que esa es la parte con la que me voy de la convención. Dios me ama, Dios me conoce. Y sé que no únicamente a mí, sé y testifico que también a cada uno de nosotros. Y esa es mi respuesta breve y resumida. Gracias, Alex. Luz. Creo que tienes que encender tu micrófono. Pensé que estaba. Bueno, pues tuve la oportunidad de ser como expositora. La verdad es que fue una gran experiencia. Pues fueron 4 grupos de 40 alumnos los que se nos asignaron. Entonces eran muchos jóvenes. Yo estaba encantada en poder escucharles. Hubo quienes prendieron su cámara, quienes no, pero estaban con el deseo de estar aquí, ¿no? De aprender. Incluso creo que esto es parte del punto anterior que veíamos, del tercer punto del Elder Cook, que hablaba en cuanto al conocimiento. Y creo que a los jóvenes en esta conferencia se les dio la oportunidad de adquirir un mayor conocimiento. Y a mí me encantó esta parte donde también yo veía reflejada la humildad por parte de ellos, porque tenían el deseo de querer conocer. Entonces, la sabiduría se recarga con la humildad. Y los que son humildes reconocen la necesidad de la sabiduría de Dios. Y eso es lo que yo considero que los jóvenes estaban haciendo al estar prestos ante estos talleres, al estar en la conferencia con la humildad que se necesita y el deseo de estar y no estar en otras cosas, sino en esta conferencia donde tenían mucho aprendizaje. Y creo que me quedo con esta parte de que considero que para ellos fue buena, hubo impacto en sus vidas y teniendo la oportunidad siempre de ver cómo el Señor se preocupa por la juventud de la iglesia y cómo ellos pueden tener herramientas para fortalecerse en su vida a través de estas actividades que se les dan. Gracias, Salvador. Yo me quedé con un muy buen sentimiento de la conferencia. Yo no pude ver los conciertos, ¿verdad? Me tocó escuchar a Nick unos momentos el domingo que retransmitieron. Fue muy impresionante para mí. Yo no había escuchado a este joven hablar y me sorprendió mucho su forma de hablar. Me di cuenta que somos muchos los que estamos al lado del Salvador, independientemente de la religión que profesamos, ¿no? Y me quedó un buen sentimiento. Y yo siento mucho agradecimiento porque me llamaron para poder compartir un taller con los muchachos. Coincidí con Steffi, que está aquí en uno de los grupos. Y para mí fue una experiencia muy grata, ¿no? No tuvimos más de 25 minutos, pero la experiencia previa a esos 25 minutos fue una cosa increíble porque trataba yo de enviarles a los jóvenes una forma de prepararse en todos los aspectos para poder llegar. Creo que disfrutamos de una buena experiencia. Ha sido una actividad que nunca se olvidará. Yo en lo particular creo que muchos de los muchachos, a nosotros no nos tocó esto de esta modalidad ni de chiste, ¿verdad? En aquella época que nos tocaba. Pero sin duda alguna una buena experiencia para los jóvenes y ha sido una de las actividades que a mí me ha gustado que ellos hayan disfrutado. Gracias. Muy bien. Pues gracias a todos. Alejandro,
desde Toluca, Steffi desde Chihuahua, Luz, Raúl y yo desde Monterrey, y Sofi, la Ciudad de México. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La siguiente semana vamos a estar transmitiendo a las 17 horas. Hoy es el devocional de Navidad de la Primera Presidencia. Dentro de 1 hora y 45 minutos más vamos a ver este devocional, a gozar de los mensajes de la Primera Presidencia. Y la siguiente semana estaremos hablando del nacimiento del Salvador, de su misión, de su vida. Vamos a tener un invitado especial. No vamos a revelar el nombre ahora mismo, pero sirvió como presidente de misión aquí en la ciudad de Monterrey, y después sirvió como autoridad 70 dentro de la iglesia. Y él viene como un amigo nuestro a compartir su testimonio y su experiencia como discípulo del Salvador, al igual que lo hacemos ahora nosotros. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.